Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestra sección 5.2, funcionamiento de Spanning Tree. En el funcionamiento de Spanning Tree vamos a evaluar primeramente lo que son los pasos para establecer una topología sin bucle, es decir, como el algoritmo que se lleva a cabo para que el Spanning Tree pueda funcionar. Esos pasos son básicamente cuatro, que ya los hemos venido comentando muy superficialmente. El primer paso es elegir el puente raíz o el switch principal, por llamarlo de alguna manera, hacia el cual todos los demás switch van a escoger la ruta de menor costo, es decir, el camino, el puerto por el cual puedan llegar a ese switch, que es switch principal, con con el menor costo posible en términos de acumulación de ancho de banda de los enlaces. A este proceso de seleccionar este camino se le conoce como la selección de los puertos raíz o de los root ports. Luego se eligen los puertos designados. Los puertos designados son todos aquellos puertos que están frente a un puerto raíz. Y luego se seleccionan los puertos alternativos, que son los puertos por donde los switch determinan que también pueden llegar al puente raíz, pero que tienen un costo mayor. Y esos puertos se van a bloquear para evitar bucles de capa 2 o bucles de red. Entonces, en ese orden de ideas, vamos viendo lo que nos dice la documentación. Durante las funciones del protocolo de árbol de expansión y el protocolo, bueno, sí, del algoritmo del árbol de expansión, que es STA, Expansion Tree Algorithm, y el protocolo de árbol de expansión o Spanning Tree Protocol, los switch utilizan unidades de datos de protocolo de bridge o de puente, BPDU. Ese BPDU significa Bridge Protocol Data Unit. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado de PDU, de los Protocol Data Units, y habíamos dicho que eran las unidades de datos de protocolo o cómo se llamaba la información que manejaba cada protocolo. Habíamos visto que en la capa 4 la PDU eran segmentos, en la capa 3 la PDU eran paquetes, en la capa de enlace de datos o capa 2, eh, la PDU son las tramas. ¿Listo? Aquí, en este caso, estamos hablando de de una PDU para el protocolo de árbol de expansión que se denomina BPDU o Bridge Protocol Data Unit o unidad de datos de protocolo de puente. Esta se utiliza para compartir información sobre sobre sí mismos y sus conexiones. Las BPDU se utilizan para elegir al root bridge, es decir, esa información que se intercambia en forma de BPDUs sirve, entre otras cosas, para elegir al puente raíz, para elegir al switch que se va a convertir en el puente raíz. Sirve para elegir los puertos raíz, los puertos designados y los puertos alternativos. Cada DPDU contiene un ID de switch o ID de bridge o ID de puente, como dice la documentación, o BID, Bridge ID, que identifica el switch que envió la BPDU. El BID participa en la toma de muchas de las decisiones del algoritmo de árbol de expansión, incluidos los roles de los puertos y el root bridge. La BID o el BID contiene un valor de prioridad, la dirección MAC del switch y un ID de sistema extendido. El valor de BID o BID más bajo lo determina la combinación de estos tres campos. Entonces vamos viendo. El ID o el Bridge ID está conformado por la prioridad del switch, el ID de sistema extendido y la dirección MAC del switch. Ya vamos viendo que hay que determinar cuál es el más bajo numéricamente hablando. Entonces, prioridad del puente o la prioridad del Bridge ID, o perdón, la prioridad del switch. El valor de prioridad predeterminado, que es el valor que va aquí, ¿sí?
El valor de prioridad predeterminado para todos los switch Cisco es de 32.768 y el rango va desde 0 hasta 61.440 y aumenta en incrementos de 4.096. Es preferible una prioridad de bridge más baja. La prioridad de bridge cero prevalece sobre el resto de prioridades de puente. A ver, ¿prevalece en qué sentido? O sea, ¿es mejor para qué una prioridad más baja? A la hora de elegir el puente raíz o el root o el switch principal para el protocolo de árbol de expansión, se elige a través de del Bridge ID. Lo primero que se mira es la prioridad. La prioridad más baja hace que el switch sea seleccionado como puente raíz. ¿Esto cómo funciona? Cuando los switches se interconectan y empiezan a funcionar, ellos empiezan a enviarte BPDU, ¿sí? Cada switch que recibe una BPDU la examina, ¿sí? Y la examina mirando, entre otras cosas, la prioridad del switch. Si la BPDU que se recibió contiene una prioridad de switch más baja que la del switch que la está recibiendo, entonces ese switch que la recibe dice, este señor que me está enviando esta BPDU es el puente raíz, si tiene una prioridad más baja que él. Si luego resulta que recibe otra BPDU que tiene otra prioridad más baja que el que él ya había decidido que era el puente raíz, entonces lo altera y dice, ahora este señor es el puente raíz. Y así hasta que todos los switches se ponen de acuerdo acerca de cuál es el puente raíz. Entonces, esta prioridad de switch o prioridad de bridge tiene en un valor predeterminado de 32.768, pero puede tener valores entre 0 y 61.440, pero no puede tener valores que no sean múltiplos de 4.096. Es decir, la primera prioridad es 0, las siguientes 4.096, las siguientes 4.096 dos veces, la siguiente 4.096 tres veces y así hasta que llega a 61.440. O sea, no vale una prioridad de 10, de 100, de 200, no. Múltiplos de 4.096. ¿Listo? Sistema extendido, el siguiente valor que viene ahí. El ID de sistema extendido es un valor decimal agregado al valor de la prioridad del puente o del Bridge ID para identificar la VLAN de la BPDU. Esto es importante. La prioridad del puente tiene un valor por defecto de 32.768, pero como todos los switch vienen por defecto con la VLAN 1, esa BPDU que va a llegar con el Bridge ID 32.769. Así va a llegar. Listo. ¿Por qué va a llegar? Porque está haciendo referencia a la VLAN. Si tenemos la VLAN 10, entonces va a llegar en 32.778, porque va a estar haciendo referencia a la VLAN 10. Entonces, la primera implementación del IEEE 802.1D estaban diseñadas para redes que no utilizaban VLAN. Existía un único árbol de expansión común para todos los switches. Por esta razón, en los switches más antiguos, el ID de sistema extendido no se incluía en las BPDU. A medida que las VLAN se volvieron más comunes en la segmentación de la infraestructura de red, se fue mejorando el estándar para incluir a las VLAN, lo que requirió que se incluyera el ID de VLAN en las tramas BPDU. La información de VLAN se incluye en la trama BPDU mediante el uso del ID de sistema extendido. El ID de sistema extendido permite que las implementaciones posteriores de STP, como el Rapid STP, eso es una versión de este protocolo, tengan diferentes root bridge para diferentes conjuntos de VLAN. Esto puede permitir que enlaces redundantes y sin reenvío en una topología STP para un conjunto de VLAN sean utilizados por un conjunto diferente de VLAN que utilice un root bridge diferente. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros ayer vimos cómo habían enlaces bloqueados, ¿sí? Por lo cuales no se podían enviar tramas. Eso funciona exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en las animaciones que veíamos ayer estábamos considerando que había un solo árbol de expansión, es decir, una sola topología lógica para toda la red.
Pero resulta que hoy en día, con la evolución del Spanning Tree, es posible que exista una topología lógica para cada VLAN. Entonces, hay un enlace que puede estar bloqueado para el tráfico de una VLAN, pero puede estar habilitado para el tráfico de otra VLAN. Eso tiene sus ventajas y sus retos también. Dirección MAC. Cuando dos switches están configurados con la misma prioridad y tienen la misma ID de sistema extendido, el switch que posee la dirección MAC con el menor valor expresado en hexadecimal tendrá el menor bridge ID. ¿Listo? Aquí vamos a ver. Elegir el root bridge. Primer paso para que esto funcione y ya sabemos que es el bridge ID, ya sabemos todo ese tema. El algoritmo de árbol de expansión designa un único switch como root bridge y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de rutas. Los switch intercambian BPDUs para crear la topología sin bucle, comenzando con la selección del root bridge. Un proceso de elección determina el switch que se transforma en el puente raíz. Todos los switches del dominio de difusión participan en el proceso de elección. Una vez que un switch arranca, comienza a enviar tramas BPDU cada 2 segundos. Ojo con este valor, es importante recordarlo, cada 2 segundos. Estas tramas BPDU contienen el bridge ID del switch de envío y el bridge ID del root bridge, conocido como root ID. El switch que tiene el BID más bajo se convierte en el puente raíz. Al principio, y ojo con esto, al principio todos los switches se declaran a sí mismos como puente raíz con su propio bridge ID establecido como ID de puente raíz. Eventualmente los switch aprenden a través del intercambio de BPDUs qué switch tiene el BID más bajo y lo acordarán como puente raíz. En la figura, el switch 1 se elige como root bridge porque tiene el PID más bajo. Si nosotros miramos, aquí tenemos el S3 tiene un BID de 32.769. Miren que esto es 32.768 y está en la VLAN 1, entonces se le suma ese 1. Este tiene un priority de 24.577. Esto debe ser un 24.576 más el 1 de la VLAN. Y tenemos otro switch que tiene un 32.769. Todos tienen también su dirección MAC. Pero resulta que en este caso no se mira la dirección MAC para elegir el Bridge ID. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene una prioridad más baja. Entonces, como este tiene esta prioridad más baja, se elige como el root bridge. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí lo que pasó fue que cuando arrancaron, todos dijeron, yo soy el root bridge. Todos, ¿sí? Y se empezaron a intercambiar BPDUs. Entonces, S3 recibió una BPDU de S2 y dijo, S2 tiene la misma prioridad que yo tengo. Listo. Entonces, por prioridad no es. Pero S2 tiene una MAC en hexadecimal mucho más bajita. Aquí las escriben como terminada en 1111 para que no nos cueste trabajo. Entonces, tiene una MAC mucho más bajita que la mía. Entonces, S2 podría ser el root bridge. Entonces, S3 dice, ya yo no soy el root bridge es S2, pero luego recibe una trama de S1. Y S1 tiene un root bridge más bajito, un priority, perdón, más bajito que el priority de S2, que para S3 era en ese momento el root bridge. Entonces S3 dice, bueno, ya no es S2, ahora es S1. S1, ¿qué hace? Recibe una trama de S3, una BPDU, perdón, no una trama, una BPDU, y lo compara con su priority y dice, no, mi priority es más bajito, yo sigo siendo el root bridge. Recibe una trama de S2 y compara su priority y dice, mi priority es más bajito, yo sigo siendo el root bridge. Y a S2 le pasa lo mismo, recibe tramas de S3 y él cuando recibe una trama de S3 dice, bueno, el priority es el mismo que el mío, pero la MAC de S3 es más alta que la mía, luego entonces yo sigo siendo root bridge. Pero cuando recibe información de S1 dice, S1 tiene un priority más bajito que el mío. Entonces ya yo no soy el root bridge, ahora es S1.
En este momento, S1 sabe que es el root bridge, S3 sabe que S1 es el root bridge y S2 también sabe que S1 es el root bridge. Y con eso ya quedó elegido. ¿Hasta ahí tenemos preguntas? No, señor. Vale, listo, pues. Bueno, impacto de las pujas por defecto. Bueno, aquí tenemos pujas por defecto, quiere decir en este proceso de elección del root bridge, cuando todos tienen el mismo priority. En este caso, todos tienen el mismo priority. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se reciben las BPDU y todos tienen el mismo priority, tal cual como les dije en la diapositiva anterior, lo que se compara es la dirección MAC. Entonces, aquí el proceso fue exactamente igual que ahorita, pero miren que en este caso el root bridge ahora es S2. ¿Por qué S2 es el root bridge? Porque tiene la MAC más baja entre las tres MAC, tres direcciones MAC que tenemos aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que esta elección de root bridge es para la VLAN 1. Recuerden, 32.768 más 1, 32.769. Entonces, este es el root bridge para la VLAN 1. Habrá otras BPDUs que lleven otro priority porque están en otra VLAN. Sin embargo, en este caso que los priorities están por defecto para todos, siempre el root bridge será el S2 porque es el que tiene la MAC más baja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que es para la VLAN 2, todos van a enviar 32.770, 32.770, 32.770 y nuevamente estarán empatados y la decisión se tomará mediante la dirección MAC. Entonces, en ese caso, el switch 2 será el puente raíz para todas las VLANs que haya. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo hago para tener un puente raíz para diferentes VLAN? Me preguntarán ustedes. Bueno, modificando el priority que lo podemos modificar. Y más adelante veremos cómo. Determinar el costo de la ruta raíz. Bueno, hay que elegir cuando ya tenemos el puente raíz, ya tenemos el puente raíz, en este caso S2, S3 y S1 tienen que determinar cuál puerto los lleva más rápido o con menor costo hacia el puente raíz. ¿Sí? Y ese puerto va a ser el puerto eh, root o el root port o el puerto raíz. Y los otros puertos van a ser o puertos designados o puertos alternativos. Los puertos alternativos se bloquearán, los designados quedarán activos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la ruta de menor costo? Bueno, la ruta de menor costo se calcula de qué manera. A cada tipo de puerto, de acuerdo a su velocidad, se le asigna un costo, tanto en las versiones originales del Spanning Tree como en las versiones del RSTP o las versiones mejoradas de Spanning Tree. Los costos van de 2.000, 20.000, 200.000 y 2 millones. Y en la versión original van 2, 4, 19 y 100 como valores de costo de ruta. Entonces vamos a ver si aquí tenemos un costo de ruta. Efectivamente. Entonces aquí, por ejemplo, este que switch era ruta uno. Bueno, aquí estamos evaluando desde el switch uno. Y el puente raíz es el switch 2 tal cual como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo calcula el Switch uno el costo de la ruta? A través de las BPDUs que recibe. Cada vez que un switch envía una BPDU, ¿qué hace? Le añade a la BPDU el costo de la interfaz por la cual la envió. Y todos los switches reenvían las BPDUs que reciben. Es decir, eh, Switch 3, cuando reciba su BPDU, de Switch 2 se la reenviará a Switch 1, pero se la reenviará como la BPDU tendrá un costo, el costo del puerto en S2 y el puerto del costo en S3. Llegará con ese costo acumulado a S1. Entonces, en este caso, tenemos un costo que nos dice que es un costo de 19. Estos son enlaces Fast Ethernet, vamos a ver. Efectivamente, enlaces de 100 megabits Fast Ethernet tienen un costo de 19. Entonces, para S1, cuando recibe las
¿cómo se llaman? Las tramas, las BPDUs. ¿Qué ocurre? Va a recibir BPDUs de S2 que van a venir de S3. Entonces, ¿qué hace S2? S2 toma su BPDU y le pone como costo su 19 de este puerto. Llega aquí y switch 3 le pones también, la reenvía y le adiciona los 19 de su puerto y vamos a tener un 19 por 2. Entonces, en esta ruta o a través de Fast Ethernet 02, a través de Fast Ethernet 02, eh, ¿qué va a ocurrir? A través de Fast Ethernet 02, bueno, root port, no, mentiras, este señor no es, esta información que tenemos aquí no es de switch 1. Esta información que tenemos aquí es de ruta 2 enlace troncal, ruta 2 ruta 1 es de S2. Esta información es de S2 y aquí seleccionaron como puente raíz, sí, root bridge al S1, perdónenme. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso es el mismo. F1 va a recibir, por esto que conocemos aquí, ruta 1, una BPDU del root bridge. Esta BPDU que va a tener como costo, va a tener el 19, que es el costo de este puerto, que es un puerto Fast Ethernet, y llega aquí con ese valor de 19. Entonces, F2 ya sabe que la ruta 1 tiene un costo de 19, que es a través del puerto Fast Ethernet 01. También va a recibir la BPDU desde S3. ¿Por qué? Porque S1 envía su BPDU a S3. ¿Con qué costo? Con el costo de 19, el puerto por donde la envió. Y ese 3 la reenvía y le adiciona su costo, que también es de 19 porque el puerto también es Fast Ethernet. Entonces, esta ruta 2 va a tener un costo de 19 por 2 o de 38. ¿Por qué? Los 19 de este enlace más los 19 de este otro enlace. Conclusión, ¿cuál ruta es mejor? La ruta 1 a través del puerto Fast Ethernet 01. De esa manera el Switch 2 dice, mi puerto de menor costo para llegar al puente raíz es el Fast Ethernet 01. Luego entonces, este Fast Ethernet 01 es mi puerto raíz. Ruta 1 es mi camino preferido. Y el mismo proceso hace tres. S1 no lo hace, ¿por qué? Porque él sabe que él es el root bridge, él no tiene que calcular rutas hacia sí mismo, entonces él no hace eso. Pero S3 también lo va a hacer, y a S3 también le va a costar lo mismo. S3 por EFAS Ethernet 02 va a tener un costo de 19, más otros 19 van a ser 38. En cambio, por Fast Ethernet 01 va a tener un solo costo de 19, y por ende ese va a ser el root port o el puente, el puerto RAID. ¿Entendido cómo se selecciona el puente raíz, el puerto raíz, perdón, o la mejor ruta? ¿Sí? ¿O hay preguntas aquí? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Cómo se seleccionan los puertos designados? A ver, primer paso, todos los puertos del puente raíz, que es en este caso el switch 1, son puertos designados. ¿Qué significa que son puertos designados? Que son puertos que no se van a bloquear. No se van a bloquear. Entonces, todo puerto que está enfrente de un root port es un puerto designado. Todo puerto frente a un root port es puerto designado. Y si es en el puente raíz, pues todavía mejor. Ahora, no siempre este es el caso. No siempre mi puerto raíz queda enfrente del puente raíz. ¿Por qué? Porque puedo haber elegido un puerto como el mejor puerto para llegar a la raíz, pero no necesariamente el switch que tiene conectado al frente de ese puerto es el switch que está designado como puente raíz. Puede ser un switch en la ruta. Recuerden que aquí tenemos una topología simplificada, pero aquí podría haber un switch en el medio. Ejemplo. ¿Ya? Entonces, todos los puertos del puente raíz son puertos designados y todo puerto frente a un puerto raíz es puerto designado. Aquí tenemos el ejemplo, puerto designado cuando hay un puerto raíz. Entonces, aquí tenemos un root port. Cuando tenemos un puerto raíz, miren que este no es el puente raíz es switch 1 y este es un switch 3 y esto es un switch 4. Switch 4 no tiene más por donde llegar al puente raíz, sino por aquí.
con un costo de ¿cuánto? 19 y 19,38, pero es la única ruta que tiene, no tiene más. Entonces, es la única y la mejor ruta. Él dice, este es mi puerto raíz. Inmediatamente, el puerto que está al frente en Switch 3 es un puerto designado, es un puerto que no se puede bloquear. ¿Listo? Eso es lo que ocurre acá. Ahora, puerto designado cuando no hay puerto raíz. Resulta que aquí tenemos un puerto raíz, pero aquí no tenemos un puerto raíz. El puerto raíz es aquí. Entonces, uno de estos puertos tendrá que ser puerto designado y el otro puerto tendrá que ser un puerto alternativo o puerto bloqueado. Vamos a ver qué nos dice la documentación de cómo se elige. Puerto designado cuando no hay puerto raíz. Esto deja solo segmentos entre dos switches donde ninguno de los switches es el puente raíz. En este caso, el puerto del switch con la ruta de menor costo al puente raíz es el puerto designado para el segmento. Por ejemplo, en la figura, el último segmento es el que está entre S2 y S3. Entre S2 y S3. Aquí está. Tanto S2 como S3 tienen el mismo costo de ruta para el puente raíz. Vamos a ver si eso es cierto. S2 tiene un costo de ruta de 18, de 19, perdón. Y este tiene un costo de ruta de 19 también. Entonces, S2 y S3 tienen el mismo costo de ruta para el puente raíz. El algoritmo de árbol de expansión utilizará el ID de puente como bueno, esto de interruptor de corbata es un error de traducción, pero es como medio de desempate, es lo que quiere decir ahí. Entonces, el algoritmo de árbol de expansión utilizará el ID del puente raíz, el ID del puente, perdón, o del bridge, como elemento de desempate, ¿sí? Aunque no se muestra en la figura, S2 tiene un DID menor, por lo tanto, el puerto F002 o Fast Ethernet 002 de S2 se elegirá como puerto designado. Los puertos designados están en estado de reenvío, es decir, pueden enviar información. Que el otro switch la reciba es otra historia, pero ellos la pueden enviar. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Aquí, si alguno de los dos hubiera tenido una ruta de menor costo hacia el puente raíz, hubiera sido elegido su puerto en el enlace que tienen ellos dos, donde ninguno de los dos puertos es puerto raíz. Su puerto hubiese sido elegido como puerto designado. Pero como ambos tienen el mismo costo de ruta, que es el costo de ruta de 19 de un solo enlace fast Ethernet, entonces se utiliza el ID del puente o el ID de bridge para elegir cuál de los dos pone su puerto como puerto designado. En este caso, S2 tenía un menor bridge ID y quedó como puerto designado ahora. No se muestra en la figura, en esa figura. Pero por acá adelante sí nos dijeron o nos mostraron que este señor tenía un ID menor porque su dirección MAC era menor entre estos dos. Si ven, estos tienen una MAC que termina en 2222 y esto tiene otra MAC igualita que termina en 111, entonces numéricamente es menor. Por ende, este sería el puerto designado. ¿Listo hasta ahí? ¿Vamos Listo, claro? sí, señor. Ok, vale. Ahora, seleccionar puertos alternativos o bloqueados. Entonces, siempre que tenga un puerto designado y mi puerto no es puerto raíz, ya se escogió el puerto designado, este puerto deberá bloquearse para evitar bucles de capa 2. Y es básicamente lo que dice esta documentación. Si un puerto no es raíz y no es designado, se convertirá en un puerto alternativo o de backup. Esto es importante, puertos alternativos o de backup es el nombre de estos puertos. Los puertos alternativos y los puertos de backup están en estado de descarte o de bloqueo para evitar bucles. En la figura, el algoritmo de árbol de expansión ha configurado el puerto Fast Ethernet 02 en el switch 3 en el rol de puerto alternativo o de backup. El puerto Fast Ethernet 02 en el switch 3 está en estado de bloqueo y no reenviará tramas Ethernet. Todos los demás puertos en los switch están en estado de reenvío. Esta es la parte de prevención de los bucles de spanning tree. Entonces, este puerto se bloquea. Ahora, una pregunta interesante es, ¿por qué simplemente no bloqueo los dos puertos? ¿Por qué me tomo la tarea de seleccionar un puerto alternativo y un puerto designado? No se bloquean los dos puertos porque en el evento de que un enlace falle,
No hay que habilitar dos puertos en dos switches, hay que habilitar uno solo y esa es una labor que consume menos tiempo. Puede parecer muy rápido el proceso de habilitar un puerto, y lo es, pero cuando estamos hablando de redes y cuando estamos hablando de eficiencia en red, 100 milisegundos, 200 milisegundos, 500 milisegundos, pueden ser significativos en la calidad del servicio. ¿Listo? Y este puerto en realidad no está deshabilitado, el puerto está en estado de descarte. ¿Qué quiere decir? Él está activo, ve las tramas, se está comunicando con el otro switch, pero descarta todo el tráfico de usuario. Todo el tráfico de usuario simplemente no busca por dónde reenviarlo, sino que lo descarta y pare de contar. Y, a ver, seleccione un puerto raíz a partir de varias rutas de igual costo. Entonces, cuando tenemos varias rutas de igual costo, y aquí tenemos el caso específico, varias rutas de igual costo, y vamos a ver cómo se maneja eso. ¿Por qué las rutas son de igual costo? Porque vamos a ver cuál es el root bridge, el root por, puerto designado, puerto designado, root por, puente raíz. Este es nuestro puente raíz. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, para S2, ¿qué pasa? ¿Que cuánto vale la ruta? A través de Fast Ethernet 02 vale 18, perdón, 19 más 19, 38, ¿cierto? 19, 19, 38. Y por Fast Ethernet 01, 19 más 19, 38. Entonces él tiene que elegir entre dos rutas de 38 cuál es la mejor ruta o cuál debe seleccionar como puerto raíz entre estos dos puertos que tiene acá. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la documentación. La figura nos muestra una topología con cuatro switch, incluido el switch S1 como puente raíz. Al examinar los roles de puerto, vemos que el puerto Fast Ethernet 01 del switch 3, Fast Ethernet 01 del switch 3, y el puerto Fast Ethernet 03 del switch 4 se han seleccionado como puertos raíz, porque tienen la ruta con el menor costo, costo de ruta hacia la raíz, al puente raíz para sus respectivos suites. S2 tiene dos puertos, Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02, con rutas de igual costo al puente raíz. En este caso, los IDs de puente para los switch vecinos S3 y S4 se utilizan para definir el empate. Esto se conoce como Bridge ID del emisor. S3 tiene un Bridge ID de 32.769 puros 5 en la máquina. Y ese 4 tiene uno de 32.769 y puros unos en la máquina. Como ese 4 tiene un Bridge ID más bajo, el puerto Fast Ethernet 01 de ese 2, que es el puerto conectado a ese 4, será el puente raíz. Entonces, tratemos de mirar esto. Ese 4 tiene un Bridge ID más bajo que ese 3. Por eso, y solo por eso, F2, entre dos rutas de igual costo, prefiere la ruta de Fast Ethernet 01. ¿Por qué? Porque el vecino tiene un Bridge ID más bajo. El vecino por F1 tiene un Bridge ID más bajo que el vecino por F02. Entonces, por eso lo selecciona como puerto raíz y el otro lo coloca como puerto o designado o alternativo. Aquí ya también se decidió cuál era el designado y cuál era el alternativo. ¿Por qué este es el designado y este el alternativo? Porque este es el designado porque tiene la ruta más baja hacia el puente raíz. Este puerto tiene una ruta más alta hacia el puente raíz que este puerto de aquí. Entonces, por eso, porque la ruta del switch al puente raíz es la más baja entre los dos, por eso este puerto es designado y este puerto es alternativo. ¿Y por qué este es el root bridge y no este? Simplemente porque el vecino de este puerto tiene el Bridge ID más bajo que el vecino de este puerto. ¿Correcto, Tai? Chicos, ingenieros. Señor, Ok, perfecto.
También puede darse el caso en que los Bridge ID difícilmente van a ser iguales porque la MAC los desempata. Temporizadores de spanning tree y estados de puerto. La convergencia de STP requiere tres temporizadores: el temporizador de hello o de saludo, el temporizador de retardo de reenvío o de delay y el temporizador de antigüedad máxima, que no me acuerdo cómo se llama en realidad el temporizador en inglés. Vamos a mirar, creo que es max age o algo así, pero no estoy seguro. Elect, ok. Sí, Max Age Timer, Forward Delay Timer y Hello Timer. Es importante aprenderse esos nombres en inglés en el examen a veces. El examen es mejor hacerlo en inglés porque en español a veces está mal traducido y la pregunta no se entiende bien. Entonces es importante aprenderse esos nombres en inglés. Entonces tenemos tres temporizadores. El tiempo de saludo o de hello es el valor predeterminado de 2 segundos, ya lo habíamos visto, pero se puede modificar entre 1 y 10 segundos. El de forward delay, el retardo directo, es el tiempo que se pasa en el estado de escucha y aprendizaje. El valor predeterminado es 15 segundos, pero se puede modificar entre 4 y 30 segundos. Y el temporizador de antigüedad máxima, ya vemos que es ese estado de escucha y aprendizaje. Ya lo vamos a ver. Y el de antigüedad máxima, la antigüedad máxima es la duración máxima de tiempo de un switch que un switch espera antes de intentar cambiar la topología STP. El valor predeterminado es 20 segundos, pero se puede modificar entre 6 y 40 segundos. Cuando un switch intenta cambiar la topología de STP, cuando no recibe mensajes hello, cuando ya no lo recibe, asume que algo le pasa al switch vecino y entonces hay que cambiar las rutas. Hay que activar los puertos alternativos y desactivar y poner como puertos alternativos o bloqueados los puertos hacia esa ruta, ese tipo de cosas. Los tiempos predeterminados se pueden cambiar en el puente raíz, que dicta el valor de estos temporizadores para el dominio STP. STP facilita la ruta lógica sin bucles en todo el dominio de difusión. El árbol de expansión se determina a través de la información obtenida en el intercambio de tramas de BPDU entre los switches interconectados. Si un puerto de switch pasa directamente del estado de bloqueo al de reenvío sin información acerca de la topología completa durante la transición, el puerto puede crear un bucle de datos temporal. Por esta razón, STP tiene 5 estados de puerto, 4 de los cuales son estados de puerto operativo, como se muestra en la figura. El estado deshabilitado se considera no operativo. Entonces tenemos estado de bloqueo, no se reciben BPDUs y el maximum age es de 20 segundos. El estado de escucha. El estado de escucha, a ver, bloqueo, en estado de bloqueo hasta que se determine si es el puente raíz o puente designado, el enlace aparece, ok. Entonces, en el estado de bloqueo no se recibieron BPDUs. Luego tenemos que aparece un enlace, es decir, se reciben BPDUs, se está en estado de bloqueo y se permanece en ese estado hasta que se determine si el puerto es raíz o designado. Luego se pasa al estado de escucha. En el estado de escucha se reciben BPDUs y se hace un retardo de 15 segundos antes de empezar a enviar BPDUs. Luego, pasa al estado de aprendizaje y se continúa con un forward delay de 15 segundos. Y por último, después del estado de aprendizaje, se pasa al estado de reenvío. Y aquí vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de esos estados de puertos. Bloqueo. El puerto es un puerto alternativo y no participa en el reenvío de tramas. El puerto recibe tramas BPDU para determinar la ubicación y el ID del puente raíz. Las tramas BPDU también determinan qué roles
de puerto cada puerto del switch debe asumir en la topología de Spanning Tree activa final, con un temporizador de edad máxima de 20 segundos. Un puerto de switch que no ha recibido un BPDU esperado de un switch vecino entrará en estado de bloqueo. Entonces, si en 20 segundos no hemos recibido BPDUs, vamos a entrar en estado de bloqueo. Escucha o listening de ese puerto. Después del estado de bloqueo, un puerto se moverá al estado de escucha. Recibe BPDUs para determinar la ruta hacia el puente raíz. Wow. El puerto del switch también transmite sus propias tramas BPDU e informa a los switch adyacentes o vecinos que el puerto del switch está preparado para participar en la topología activa. El estado de learning. Un puerto del switch pasa al estado de aprendizaje después de la escucha de STP, después, es decir, después de haber recibido BPDU de otro switch, pasa al estado de aprendizaje. Durante el estado de aprendizaje, el puerto del switch recibe y procesa BPDUs y se prepara para participar en el reenvío de tramas. También comienza a rellenar la tabla de direcciones MAC. Sin embargo, en el estado de aprendizaje, las tramas de los datos de usuario no son reenviadas, es decir, las tramas de usuario se descartan. Solo se procesan las tramas de BPDU. Estado de reenvío. En el estado de reenvío, un puerto de switch se considera parte del segmento. Me imagino que dirá que eso mal leído en inglés, y no traduciría. A ver, en el estado de reenvío, un puerto de switch se considera parte de la topología activa, imagínense. Se considera parte de la topología activa. El puerto del switch reenvía el tráfico de usuario y envía y recibe tramas de BPDU. Deshabilitado. Un puerto de switch deshabilitado no participa en el spanning tree y no reenvía tramas. El estado deshabilitado es establecido cuando el puerto del switch está administrativamente deshabilitado. Es decir, cuando usted ingresa a la interfaz desde Configure Terminal, Interface, Path Ethernet 0/24, por ejemplo, y usted escribe un shutdown, cuando usted administrativamente apaga el puerto, está en el estado de deshabilitado. De hecho, no es un estado del spanning tree como tal, pero se considera. Esto simplemente es que usted apagó el puerto, ya. No tiene forma ni de ser puerto raíz, ni de ser puerto designado, ni de ser puerto alternativo, ni de backup, ni absolutamente nada. Es un puerto que está deshabilitado. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ok. Esta tabla hace la sumarización o el resumen de lo que ocurre en cada uno de los estados. En el estado de bloqueos, en cuanto a las tramas o las BPDU, en el estado de bloqueo solamente se reciben BPDUs, no se envían. Se actualiza la tabla MAC con las direcciones de origen de las tramas que se reciben. No, no se actualiza. Se reenvían tramas de datos, no se reenvían. En el estado de aprendizaje se reciben y se envían BPDUs. No se actualiza la tabla MAC y no se reenvía tráfico de usuario. En el estado de aprendizaje, este es el estado de escucha, perdón. En el estado de aprendizaje se reciben y se envían BPDUs, se actualiza ya la tabla MAC con las tramas que se reciben, pero no se reenvían esas tramas de usuario. En el estado de reenvío se reciben y se envían PPDUs, se actualiza la tabla MAC y ya en este momento se reenvían las tramas de usuario. Es decir, este es el estado de funcionamiento normal del switch. Y en el puerto deshabilitado no se hace absolutamente nada. El switch, el puerto no funciona como si no existiera. ¿Listo? Esta es la razón por la cual cuando nosotros conectamos un cable a un switch y le conectamos un dispositivo, el dispositivo no funciona inmediatamente. El puerto no pasa al indicador de estar operativo en los LED del switch inmediatamente al verdecito que nos indica que está transmitiendo. No. El primero pasa por todos estos estados, bloqueo, escucha, aprendizaje, hasta llegar a forwarding. De hecho, por eso también
nosotros vemos el indicador naranjita en el Packet Tracer cuando recién conectamos, vemos o activamos una interfaz, vemos el indicador naranjita hasta que se pone verde, por eso, porque él hace la simulación de pasar por todos estos estados. Per VLAN Spanning Tree. Vamos a ver por dónde vamos. Check your understanding. Bueno, ya vamos saliendo de la 5.2. Per VLAN Spanning Tree. Hasta ahora hemos discutido Spanning Tree en un entorno donde hay solamente una VLAN. Sin embargo, Spanning Tree se puede configurar para participar o para operar en entornos de múltiples VLAN. En el Spanning Tree por VLANs o per VLAN Spanning Tree, en las versiones de STP per VLAN Spanning Tree, hay un puente raíz que se selecciona para cada instancia del Spanning Tree. ¿A qué hace referencia a cada instancia? Pensemos en las instancias de un protocolo como cuando usted en su computador abre el Word, vamos a decir, a usted abre el Microsoft Word, abre uno, abre otro, abre otro, abre otro, y en cada una de las cuatro eh, ventanas de Word que abrió tiene un documento diferente. Cada ventana de Word es una instancia del proceso Microsoft Word que está en su computador. Entonces lo mismo ocurre, que va a haber una instancia para cada, o como si hubiera una ventana abierta, aquí no hay ventanas, pero vamos a suponer para cada una de las VLANs. Entonces nos dice, esto hace posible tener diferentes puentes raíz para diferentes conjuntos de VLAN. Spanning Tree opera en una instancia separada de STP para cada VLAN individual. Y todos los puertos en los switch son, si todos los puertos de los switch son miembros de la VLAN 1, entonces vamos a tener una sola instancia de Spanning Tree. Es decir, al principio, cuando arranca, que todo es VLAN 1, entonces hay una sola instancia de Spanning Tree. Pero usted crea la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 99, entonces va a tener una instancia de Spanning Tree para cada una de las VLANs y usted puede elegir cuál va a ser el root bridge para cada una de esas VLANs. ¿Cómo? Pues eso creo que lo vemos en esta sección que viene. Evolución del Spanning Tree. Entonces, tenemos diferentes versiones de Spanning Tree, cada una con sus características. Yo les sugiero que esto lo lean, no tiene sentido que lo leamos ahora. Eh, no tiene sentido que leamos esto ahora, esta comparación. Léanlo, no es necesario que se lo aprendan, generalmente no le van a preguntar por las diferencias por las diferencias por allá mínimas en el examen. Sí es interesante que sepan que Rapid per VLAN Spanning Tree Plus es un protocolo mejorado, que sepan cuál es propietario de Cisco, que sepan todo este tipo de cosas, pero de resto no es muy importante. Rapid Spanning Tree Concept o conceptos de Rapid Spanning Tree, que es una versión de Spanning Tree, la 802.1W, es un estándar. Eh, A ver, aquí lo que nos dice es que RCTP mejora el estándar original 802.1D, mientras que mantiene compatibilidad descendente. Es decir, tiene un conjunto de características mejorado, pero sigue pudiendo interoperar con los switch que solamente tienen la versión anterior, la 802.1 de la versión anterior del estándar. El La terminología del 802.1W permanece principalmente igual a la del estándar original, a la de la terminología del estándar original. La mayoría de los parámetros han sido dejados sin modificar. Los usuarios que están familiarizados con el estándar original pueden configurar fácilmente el RSTP. El nombre del algoritmo de Spanning Tree es utilizado para ambos, para STP y para RSTP, para determinar los roles de los puertos en la topología. RSTP incrementa o mejora la velocidad de recálculo del árbol de expansión cuando ocurren cambios en la topología de red de capa 2. RSTP puede
lograr una convergencia. A ver, ¿y aquí qué es una convergencia? Porque el término convergencia lo vimos al principio por allá en el módulo uno cuando hablábamos de redes convergentes y hacía referencia a que podíamos meter en la misma red o convergir en la misma red datos datos, video y voz. Entonces hablábamos de redes convergentes, una red donde metíamos todo esto. Pero cuando hablamos de protocolos, protocolos de red, como el spanning tree, como los protocolos de enrutamiento y todo eso, la convergencia hace referencia a que todos los dispositivos involucrados que necesitan coordinarse para ejecutar una tarea tengan la misma información y efectivamente estén coordinados. Es decir, que todos sepan quién es el puente raíz y que todos hayan definido sus puertos raíz y sus puertos designados y sus puertos alternativos. A eso se refiere la convergencia. Entonces, el Rapid Spanning Tree puede lograr una convergencia mucho más rápida eh, en una red configurada de manera apropiada. Algunas veces, eh, algunos cientos de milisegundos. Si un puerto está configurado para ser un puerto alternativo, puede cambiar inmediatamente al estado de reenvío sin esperar a que la red converja. Nota, el Rapid Spanning Tree es una implementación RSTP, el Rapid Spanning Tree Per VLAN Spanning Tree Plus. El Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus. Es una implementación de RSTP propietaria de Cisco, que está basada en los algoritmos de Per VLAN. Con el Rapid Spanning Tree o con el Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus, hay una instancia independiente de RSTP ejecutándose para cada una de las pilas. Estados de puerto y roles de puerto para el RSTP. Entonces, STP y los estados de puerto. ¿Qué estados de puerto tenemos para STP y RSTP? Los estados de Disable, Blocking y Listening se combinan en un solo estado que se llama Discarding o descarte. Los estados de aprendizaje es el mismo estado de aprendizaje y el estado de reenvío es el mismo estado de reenvío en RSTP que lo que habíamos visto en STP original. Pero hay que tener en cuenta esto, que deshabilitado, bloqueado y escucha, en estado de bloqueo y en estado de escucha, se combinan en un solo estado que se llama estado de descarga. Porfas y BPDU Word. Estas son unas características que nosotros podemos habilitar en los switch para hacer que nuestra red empiece a operar mucho más rápido, sobre todo Porfas. Porfas hace que nuestra red empiece a operar mucho más rápido, pero eso está basado en el paso inmediato de un puerto al estado de reenvío. Es decir, que un puerto no pase por el estado de descarte y de learning, sino que de una vez pasa al estado de reenvío. Es decir, se huele todo y pasa a ese estado. Pero como eso puede generar un bucle de capa 2, entonces habilitamos otra característica que se llama BPD Word. ¿Que para qué sirve BPD Word? Resulta que por FAT lo vamos a habilitar en los puertos en donde estamos seguros que no hay un enlace troncal y que nunca va a haber un enlace troncal. Entiéndase los puertos en los que conectamos un dispositivo final. Pero usted puede que haya configurado por FAS porque usted está seguro que usted ahí no va a conectar un switch. Pero no falta el astuto que llega y conecta un switch ahí. ¿Sí? Entonces, para prevenir que alguien conecte un switch en un puerto que debe ser un puerto de usuario y no un puerto de switch, habilitamos BPDU Guard. ¿El BPDU Guard qué hace? Detecta que hay BPDUs en el puerto y protege el puerto, es decir, lo deshabilita. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no nos conecten un switch de manera no autorizada en un puerto que no está hecho para eso, porque es un puerto que no va a hacer toda la lógica del spanning tree y nos puede crear un bucle. Entonces, la manera de detectar que tenemos un switch en un puerto es a través de la recepción de BPDU. Los equipos normales o equipos de usuario no envían BPDUs, entonces el BPDU Guard nos sirve para deshabilitar. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice la documentación. Cuando un dispositivo se conecta a un puerto de switch o cuando un switch se enciende, el puerto del switch pasa a través de
ambos estados, el de escucha y el estado de aprendizaje. Cada uno esperando por el tiempo para que, perdón, y cada uno de esos estados espera que pase el tiempo de forward delay o el de retraso de envío. El delay es de 15 segundos en cada estado, en escucha y en aprendizaje, para un total de 30 segundos. Es decir, cuando el switch arranca o cuando usted le pone ahí el cable, son 30 segundos en los que el puerto no va a estar activo. Eso es bastante tiempo. Este retardo se puede presentar o puede representar un problema para los clientes de HCP que están tratando de descubrir un servidor de HCP. Los mensajes de DHCP Los mensajes de HCP para el host conectado no serán enviados hasta 30 segundos después, cuando pase el temporizador de forward delay. Y el proceso de HCP puede eh, caer en timeout, es decir, agotar el tiempo de espera. El resultado es que el cliente IPv4 no recibirá una dirección IPv4 válida, es decir, usted prendió el computador, conectó el cable y ¿qué ocurre? Inmediatamente que la interfaz del computador se activa, empieza a enviar peticiones de DHCP. Pero como el puerto está deshabilitado por 30 segundos, en ese tiempo muy probablemente el DHCP va a decir, no hay quien responda. Y como no hay quien responda, ¿qué ocurre? El equipo se autoconfigura con una dirección IPv4 de autoconfiguración y es un equipo Windows. Si es un equipo Linux, pueden simplemente no tener, o Mac, pueden no tener dirección IP. Si es un equipo Windows, se autoconfigura. Pero igual, su equipo queda aislado de la red, porque esa dirección que él se pone de autoconfiguración no sirve para interactuar con el resto de la red. Nota, aunque esto puede ocurrir con clientes enviando eh, mensajes de solicitud de router, el router continuará enviando anuncios de router. Entonces, el dispositivo conocerá o tendrá manera de adquirir su información. Entonces, miren que este problema afecta sobre todo IPv4. ¿Por qué? Porque cuando un equipo está configurado en IPv4, lo primero que hace es enviar para obtener dirección automáticamente de IPv4, es decir, está por DHCP, lo que llamamos comúnmente, y arranca lo que hace es enviar un mensaje de DHCP request y espera que un servidor de DHCP le responda. En cambio, cuando un equipo está configurado con IPv6 y para obtener dirección automáticamente, él lo que hace es que envía un mensaje de solicitud de router o de router solicitation, un RS. ¿Qué ocurre? Ese RS eventualmente fallará mientras el puerto se activa. Pero por otro lado, los routers configurados con IPv6 todo el tiempo, periódicamente están enviando los anuncios de router. Eso lo vimos cuando vimos IPv6. Entonces, los router advertisement o los anuncios de router. ¿Qué ocurre? Que eventualmente cuando el puerto esté activo, el host, el equipo, recibirá un RA, así no lo haya solicitado. Y en ese RA viene la información necesaria para que él se autoconfigure. Recuerden que ese RA le puede decir, oiga, aquí está el prefijo de la red, la longitud de prefijo y el default gateway, y usted genere ese su IP, su ID de interfaz. O le puede decir, vea, aquí está la longitud de prefijo, el default gateway, genérese usted su ID de interfaz, pero aparte pídale las direcciones de los DNS y otra información de red a un servidor de HCP versión 6. O le puede decir, mire, esta es el gateway predeterminado, pero la dirección y todo lo demás, pídaselo a un servidor de HCP versión 6. En cualquiera de los tres eventos, ese anuncio de router llegará sí o sí cuando el enlace esté activo, es decir, después de que el puerto del switch haya pasado por sus 30 segundos de learning, de listening, de learning y haya pasado a un estado de reenvío. Entonces, cuando ese mensaje llegue, sí o sí el host terminará configurándose. ¿Claro hasta ahí? Señor, Sí, señor. Ok, vale. Cuando un puerto de switch se configura con port pass, la transición del puerto desde el estado de bloqueo al estado de reenvío ocurre inmediatamente, haciendo el bypass de los estados de transición del 802.1b, el estado de escucha y el estado de aprendizaje, se los vuela, evitando los 30 segundos de retardo.
Usted puede utilizar por FAT en los puertos de acceso para permitir que los dispositivos, para permitir dispositivos conectados a esos puertos, como los clientes de HCP, tengan acceso a la red de manera inmediata en lugar de esperar a la convergencia del protocolo de árbol de expansión en cada VLAN. Debido al propósito del port FAT para minimizar el tiempo de los puertos de acceso, eh, para minimizar el tiempo en que los puertos de acceso hagan convergencia, solo puede ser utilizado en los puertos de acceso. Es decir, únicamente vamos a utilizar por FAT en los puertos donde vamos a conectar equipos, no en los enlaces troncales ni en puertos que están destinados a otras cosas. En los access ports. Si usted habilita por FAT en un puerto que se conecta a otro switch, corre el riesgo de crear un bucle de spanning tree. Por FAT es solo para usarse en los puertos del switch que conectarán dispositivos y no se insisten en eso. En una configuración válida de por FAT, las BPDU nunca se deben recibir en un puerto que tenga por FAT habilitado. Nunca se van a recibir. ¿Por qué? Porque se supone que ahí no hay switch conectado. Eh, y sí, y nos dice, ¿por qué esto indicaría que tenemos un switch conectado en el puerto? Esto potencialmente puede causar, es decir, el tener un puerto, un switch conectado, esto tiene el potencial de causar un loop de spanning tree. Para prevenir este tipo de escenarios, para que no ocurran, los switch Cisco soportan una característica llamada BPDU Word. Cuando se habilita BPDU Word, inmediatamente pone el puerto del switch en un estado de error disable en el caso de que reciba una BPDU. Es decir, si usted habilita BPDU Word y el puerto recibe una BPDU porque se conectó un switch ahí, y tengan en cuenta esto, hasta los switch esos de 20.000 pesos de dos puertos envían BPDU. Todos los switch lo hacen. Entonces, el puerto va a quedar en Air Disable. Esto nos protege contra los bucles potenciales que efectivamente apagando el puerto. La característica de BPDU provee una respuesta segura a las configuraciones inválidas porque un administrador puede manualmente colocar la interfaz nuevamente en servicio. Es decir, usted va y coloca la interfaz nuevamente en servicio, como desconectando el switch y apagando el puerto y volviéndolo a encender. Alternativas a Spanning Tree Protocol, alternativas a STP. STP fue y aún es el protocolo de prevención de bucles en Ethernet. A lo largo de los años, las organizaciones han requerido mayor resiliencia y disponibilidad en las redes LAN. Las redes Ethernet o las LAN Ethernet fueron por desde un, estoy enredando, vamos a ponerlo en español. A ver, STP. A ver, aquí dice, un aspecto importante del diseño de la red es la convergencia. No, no, esto no era. Y por aquí, resiliencia y disponibilidad. Las LAN Ethernet pasaron de unos pocos switch interconectados, conectados a un único, no, bueno, conectados a un único enrutador, a un sofisticado diseño de red jerárquica que incluye switch de acceso, distribución y capa central o coro núcleo, se llama esto. Como se muestra en la figura, pues aquí en la figura efectivamente estamos viendo cómo podemos tener la capa de acceso, los switches de acceso, capa de distribución que se encarga de interconectar todos estos switches de acceso, y la capa de núcleo, que es la capa que nos va a brindar mayor redundancia hacia el acceso a Internet. Y tenemos otro diseño al que se le conoce como núcleo colapsado o núcleo contraído, en el que tenemos la capa de acceso y la capa de distribución y de núcleo es una sola capa. Esto para redes más pequeñas.
para redes mucho más pequeñas, como se muestra en la figura. Entonces dice, dependiendo de la implementación, la capa 2 puede incluir no solo la capa de acceso, sino también la distribución o incluso las capas principales. Estos diseños pueden incluir cientos de switches con cientos o incluso miles de VLANs. Spanning Tree se ha adaptado a la redundancia y complejidad añadida con mejoras como el Rapid Spanning Tree y el Multiple Spanning Tree. Un aspecto importante del diseño de red es la convergencia rápida y predecible cuando se produce un error o un cambio de topología. El árbol de expansión no ofrece las mismas eficiencias y predictibilidades proporcionadas por los protocolos de enrutamiento de capa 3. La figura muestra un diseño de red jerárquica tradicional con switch de capa de distribución y núcleo que realizan enrutamiento. Aquí en este caso, los enlaces redundantes ya no están conectados a un switch que actúa como switch, sino están conectados a un switch que actúa como router. Entonces, en este caso no tenemos bucles de capa 2. ¿Por qué? Porque estos son interfaces enrutadas. ¿Qué ocurre? En estos escenarios ya no es necesario el spanning tree. De hecho, toda la red en algún momento se va a mover en lugar de a segmentación en capa 2 se va a mover a segmentación en capa 3 y protocolos como el STP van a empezar a dejar de usarse. Miren, aquí nos muestra que esta transición va a darse y no vamos a tener la necesidad de utilizar el protocolo de árbol de expansión. Listo, esto es lo que lo que nos dice todo este texto. Y dice, aunque es muy probable que Spanning Tree siga utilizándose como mecanismo de prevención de bucles en la empresa, en los suites de capa de acceso también se están utilizando otras tecnologías, incluidas las siguientes: múltiples sistemas, puertas de rutas más cortas, interconexión transparente de muchos enlaces, y estas tecnologías están fuera del alcance de este curso, es decir, no las vamos a ver. Listo. Y pasamos a Ether Channel. Hemos terminado nuestro capítulo 5. Pasamos a Ether Channel, capítulo 6. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas hasta por dónde vamos? Profe, Por el una momento no, pregunta. señor. Buena, ¿Qué ¿me más? escucha? Sí, profe, ¿se me escucha? Qué pena. Ahí ya te oímos. Esto, una preguntita. En el Rapid Spanning Tree, uno mira cómo puede uno verificar cuáles equipos son compatibles, porque creo que todos los equipos no lo soportan, ¿no? Efectivamente, todos los equipos no soportan el Rapid Spanning Tree. No todos los equipos, pero los de Cisco sí, ¿vale? O sea, no importa el modelo del switch o del router, lo soporta, ¿sí? Digo, Sí, el la switch. mayoría, bueno, los routers, recuerda que los routers no manejan Spanning Tree porque los routers tienen interfaces enrutadas. Ellos son como si fueran otro computador. Entonces no tienen la necesidad de manejar Spanning Tree. ¿Vale? Ahora que estemos haciendo el próximo laboratorio que hagamos, le echamos una mirada a los comandos, porque no sé por qué en esta versión eliminaron los comandos de Spanning Tree. Sí, solamente estamos viendo los conceptos y no están los comandos para modificar el priority, para modificar para definir cuál va a ser el spanning tree, el root bridge. Hay comandos para establecer el modo de spanning tree, comandos para modificar el priority, comandos para modificar la prioridad del bridge ID, comandos para modificar la prioridad de puerto, que también podemos modificar prioridad de puerto para hacer el cambio de roles de puerto. Entonces, no está aquí. Eh, la próxima semana vamos al inicio, el lunes, hacemos un pequeño laboratorio muy cortico en el que, más que laboratorio, es como una demostración.
en el que les muestro esos comandos de cómo verificar la versión del spanning tree, cómo seleccionar el modo de spanning tree, cómo cambiar la prioridad de puerto, cómo cambiar la prioridad del switch y cómo consultar el estado del spanning tree, que por ahí arriba eso era el único comando que había. No sé por qué lo quitaron, pero en realidad son comandos muy sencillos, los podemos ver el lunes. Y porfa, si el lunes arranco y se me olvida, me recuerdan y lo hacemos. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias. Ok. Bueno, agregación de enlaces, pero sí, ahora continuemos porque por ahí tengo al ingeniero Guillermo pendiente de habilitarles examen. Para este fin de semana voy a pedir que les habiliten los exámenes hasta el capítulo 4, Interbill and Routing, el primer examen, por lo menos. ¿Listo? Entonces, agregación de enlaces, Ether Channel. Aquí dice añadidura, pero en realidad es agregación, es como el término más técnico, mejor utilizado. ¿Qué es la agregación de enlaces en términos simples? Nosotros ya vimos que si conectamos enlaces redundantes entre switch, ¿qué va a pasar? Que el spanning tree nos va a bloquear algunos de esos enlaces para prevenir bucles, porque por ejemplo, aquí tenemos dos enlaces entre un switch, entre dos switches. ¿Qué pasaría? Que uno de estos dos enlaces me puede provocar un bucle, de hecho lo va a provocar. ¿Por qué? Porque si este señor envía una trama broadcast, ¿qué va a hacer el switch cuando lo reciba? Va a retransmitir esa trama broadcast por este otro enlace. ¿Y qué va a pasar? La trama broadcast va a llegar aquí y este señor que tiene que hacer retransmitirla, la va a retransmitir, entre otras, por este otro enlace. Y así vamos a tener el fenómeno de tormenta de broadcast y el fenómeno de inestabilidad de la tabla MAC y todo eso que ya vimos. Entonces, para eso utilizamos una tecnología que se llama agregación de enlaces o link aggregation, que para el caso de Cisco se llama Ether Channel. ¿Qué es el Ether Channel? El Ether Channel nos permite agrupar puertos de switch como si fueran uno solo. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve? Sirve para aumentar el ancho de banda disponible entre los enlaces entre switch y para tener redundancia. Se supone, teóricamente, ojo, teóricamente porque en la práctica no ocurre. Si yo tengo aquí dos puertos de 100 megabits y los uno en un solo enlace lógico de Ether Channel, teóricamente voy a tener un uplink o un enlace troncal de 200 megabits. Teóricamente. En realidad no da los 200 megabits y tiene muchas otras consideraciones. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? De alguna manera se hace balanceo de carga entre los dos puertos físicos para la comunicación entre los dos switches. Y aparte de eso, si uno de los dos enlaces se rompe, se daña, se deshabilita por la razón que sea, el otro enlace físico asume el trabajo. Es decir, no vamos a perder la conectividad. Tendremos menos ancho de banda, pero seguiremos funcionando. ¿Listo? Para eso sirve toda esta topología o todo este proceso de agregación de enlaces. Eso, como les decía, en Cisco se llama Ether Channel. A ver, aquí nos dice que podemos agregar. En los inicios, Cisco desarrolló la tecnología Ether Channel como una técnica de switch a switch LAN para agregar varios puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet a un único canal lógico. Cuando se configura un Ether Channel, la interfaz virtual resultante se denomina Port Channel, no canal de puertos, sino Port Channel, porque es el nombre que vamos a ver en el iOS y es el nombre que vamos a ver en todas partes. Se denomina Port Channel o Port Channel, que sería como la pronunciación más adecuada. Sí traduce canal de puertos, pero lo vamos a ver en todas partes como por channel o por canal, o Ether Channel o Ether Channel, ya, eso sí como lo quieran pronunciar. Las interfaces físicas se agregan en una interfaz de canal de puertos como se muestra en la figura. Aquí tenemos, ya no tenemos nada deshabilitado, sino que para todos los efectos del spanning tree, esto es un solo cable, es un solo enlace, un solo puerto. Este ocurre lo mismo con él. Ahora, esto tiene unas restricciones, bueno, ventajas de por channel. Ventajas de por channel. La mayoría de tareas de configuración se pueden ejecutar en la interfaz interchannel en lugar de cada puerto individual. Sí, todo lo que son configuraciones de velocidad, configuraciones de duplex, configuraciones de enlace troncal, si configuramos el interchannel como enlace troncal, generalmente lo vamos a hacer. No hay que hacerlo sobre cada uno de los puertos que conforman el port channel, se hacen sobre la interfaz virtual y afectan a todos los puertos involucrados.
Otra ventaja es que Etherchannel depende de los puertos de switch existentes. No es necesario actualizar o enlazar una configuración más rápida o más costosa. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Que no le vamos a tener que agregar nada al switch. Vamos a coger puertos de los que él tiene y los vamos a utilizar para hacer enlace. Eso es una ventaja y una desventaja. Ventaja porque sí, pues, no tengo que incurrir en otros costos. Desventaja, ¿por qué? Porque estoy utilizando puertos de switch que podría estar utilizando para conectar otros dispositivos. Sin embargo, esto generalmente lo vamos a ver en la capa de distribución, no en la capa de acceso. Entonces, bueno, sí, entre los switches de acceso y los switches de distribución lo vamos a ver. Entonces, un switch de 24 puertos, si yo hago un interchannel de 4 puertos, tengo 4 puertos menos para dispositivos. Listo, eso es una ventaja y es una desventaja. El balanceo de carga ocurre entre los enlaces que forman parte del mismo interchannel. Según la plataforma de hardware, se pueden implementar uno o más métodos de balanceo de carga. Estos métodos incluyen balanceo de carga de la MAC de origen, de la MAC de destino, balanceo de carga de IP de origen a IP de destino a través de enlaces físicos. Este balanceo de carga sí no lo vemos en este curso, pero se puede dar. No lo vemos, pero viene habilitado un balanceo de carga por defecto. Etherchannel crea una agregación que se ve como un único enlace lógico. Cuando existen varios grupos Etherchannel entre dos switches, STP puede bloquear uno de los grupos para evitar los bucles de switching. Cuando STP bloquea uno de los enlaces redundantes, bloquea el Etherchannel completo. Esto bloquea todos los puertos que pertenecen al Etherchannel donde no existe un único enlace Etherchannel. Todos los enlaces físicos en el Etherchannel están activos, ya que STP solo ve un único enlace lógico. Y por último, Interchannel proporciona redundancia. Lo que les decía, si uno de los hilos o de los puertos conectados se cae, el resto sigue funcionando. Con que quede uno, seguimos en operación. Restricciones. ¿Qué restricciones tiene? No se pueden mezclar tipos de interfaz. Si usted va a armar un Etherchannel, lo arma o con interfaces todas Fast Ethernet, o todas Gigabit Ethernet, o todas 10 Gigabit Ethernet. No puede mezclarlas. Y tienen que ser el mismo tipo de interfaz en ambos lados del enlace, es decir, en los switch. Si usted tiene aquí en este switch interfaces Gigabit Ethernet, en el otro switch deben ser Gigabit Ethernet preferiblemente. Esto es importante. Cada Etherchannel puede constar de 8 puertos Ethernet. 8 puertos Ethernet. ¿Sí? Ethernet o Gigabit Ethernet o Fast Ethernet, pero solamente puede tener un máximo de 8 puertos. Y también hay un límite de Etherchannels que puede crear, que creo que es un límite de 6. Hasta 6, efectivamente. 6 Etherchannel puede configurar usted en cada switch. 6 Etherchannel y cada Etherchannel puede tener máximo 8 puertos. La configuración de los puertos individuales que forman el grupo Etherchannel debe ser coherente en ambos dispositivos. Si los puertos físicos de un lado se configuran como troncales, los puertos físicos del otro lado también deben ser configurados como troncales dentro de la misma VLAN nativa. Además, todos los puertos en cada enlace se deben configurar como puertos de capa 2. Ok. Esto en el caso de que de los switch capa 3. Estos interchannels no serán enlaces, no serán puertos enrutados, sino puertos de capa 2. Protocolo de negociación automática. Hay dos protocolos de conformación automática de Etherchannel. Un protocolo es el Port Aggregation Protocol y el otro es el Link Aggregation Protocol. Link Aggregation Protocol y Port Aggregation Protocol. La diferencia es que uno es un estándar abierto y el otro es de Cisco. Esa es la única diferencia que tiene. Listo, entonces, PACP, como se le conoce, o Port Aggregation Protocol, es un protocolo patentado por Cisco, ¿vale? Que ayuda a la creación automática de enlaces Etherchannel cuando se configura un enlace Etherchannel. Cuando se configura un enlace Etherchannel mediante PACP, se envían paquetes PACP entre los puertos aptos para Etherchannel para negociar la formación de un canal. Cuando PACP identifica enlaces Ethernet disponibles, agrupa los enlaces en un Etherchannel. El Etherchannel después se agrega al árbol de expansión como un único puerto.
Cuando se habilita PACP, también se administra el Ether Los paquetes PACP se envían cada 30 segundos, importante. Cada 30 segundos, PACP revisa la coherencia de la configuración y administra los enlaces que se agregan, así como las fallas entre los dos switches cuando se crea un Ether Channel. Asegura que todos los puertos tengan el mismo tipo de configuración. Tenemos una nota aclaratoria aquí. En Ether Channel es obligatorio que todos los puertos tengan la misma velocidad, la misma configuración de duplex y la misma información de VLAN. Cualquier modificación de los puertos después de la creación del canal también modifica los demás puertos del canal. PACP ayuda a crear un enlace Ether Channel al detectar la configuración de cada lado y asegurarse que los enlaces sean compatibles, de modo que se pueda habilitar el enlace Etherchannel cuando sea necesario. Los modos de PACP son de la siguiente manera. Modo on. Cuando nosotros configuramos Etherchannel en modo on, en realidad no estamos usando PACP. Estamos habilitando el Etherchannel y punto. ¿Listo? Entonces este modo on lo vamos a ver tanto en PACP como en LACP. El modo Desiderable. El modo PACP coloca una interfaz en modo de negociación activa en el que la interfaz negocia con otras interfaces la conformación de un enlace. Y PACP automático es el modo PACP coloca una interfaz en un estado de negociación pasiva en el que la interfaz responde a los PACP que recibe, pero no inicia la negociación. Ahora lo vamos a mirar más claro en un ejemplo. Ejemplo de configuración del modo PACP. Aquí estamos configurando, estableciendo un enlace Etherchannel entre dos switches a través del protocolo PACP. Vamos a poner esto otra vez en inglés porque esos no son los modos. A ver, para verlo mejor de acuerdo a la configuración. Entonces, si lo tenemos en on, ¿se va a formar un core channel? Pues sí, porque on es no negociar, es simplemente forme el enlace y punto. Si tenemos uno en on y el otro lo tenemos en desiderable o en auto, no se va a formar. ¿Por qué? Porque desiderable y auto son para protocolos y on es no use ningún tipo de protocolo, entonces no se forma un enlace interchannel entre los dos dispositivos. Desiderable y Desiderable, sí se forma el enlace. ¿Por qué? Porque ambos switch inician la negociación del establecimiento del intercambio y pues eso determina en qué se hace. Si uno es Desiderable y el otro es auto, también se hace. No importa cuál de los dos sea Desiderable y cuál de los dos sea auto, se hace. ¿Por qué? Porque el Desiderable empieza a enviar paquetes diciendo, oiga, formemos un enlace interchannel y el que está en auto puede responder y decir, bueno, sí, listo, está bien, formemos el enlace. Si los dos son auto, no se forma. ¿Por qué? Porque auto no inicia la negociación. Auto únicamente espera que alguien le diga, oiga, iniciemos un entrechannel. Entonces aquí los dos se quedan esperando y no se forma el enlace. ¿Listo? El LACP o el Link Aggregation, o ¿cómo es que se llama? Sí, el Link Aggregation Control Protocol. Esto es un estándar de la IEEE, ¿vale? Sí, funciona exactamente igual que el PACP. También tiene el modo on, que es no utilizar protocolos. Es decir, cuando decimos on, no estamos utilizando ni LACP ni PACP. Estamos diciendo simplemente quiero el enlace. Y aquí, en lugar de desiderable, se llama active y en lugar de auto se llama passive. Y hacen exactamente lo mismo. El funcionamiento es exactamente el mismo. On se forma porque usted le está diciendo manualmente que se forme. Un on y un active o un passive no se forma porque esto es protocolo y esto es sin ningún protocolo. Active se forma porque los dos se dicen el uno al otro, oiga, negociemos aquí este asunto y se ponen de acuerdo. Activo y pasivo, no importa en qué orden, se forma porque el activo le va a decir al pasivo, formemos el enlace y el pasivo le va a aceptar. Pero si los dos son pasivos, ninguno de los dos va a pedir el inicio de la negociación y no se va a formar un enlace Ether Channel. Hasta ahí, señores, ¿tienen dudas, inquietudes, comentarios? Señor, Ok, perfecto.
Configuración de Ether Channel. ¿Cómo configuramos Ether Channel? Ok, bueno, estas son las restricciones que tenemos. Debemos saber que para formar el Ether Channel debemos únicamente seleccionar qué interfaces vamos a utilizar. Las interfaces tienen que ser del mismo tipo, pero no tienen que ser contiguas. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tengo que tomar, si quiero un interchannel de 4 puertos, no necesariamente tengo que tomar el Fast Ethernet 01, el 02, el 03 y el 04. Puede ser el 01, el 010, el 024 y el 015. Pueden ser. La única razón del asunto es que sean iguales. Ahora, por nuestra salud mental, es mejor que sean contiguas, ¿sí? Y para poder etiquetar y para poder marcar y todo, es mejor, pero no necesariamente tienen que ser continuas. El speed y el duplex, o el speed y el duplex, ya vimos, tienen que ser igual. El VLAN, el tema de la VLAN nativa, deben ser la misma VLAN nativa para el enlace troncal que estamos conformando. Y el rango de VLANs que vamos a permitir en el enlace también debe ser el mismo. Ahora, en este caso estamos viendo cómo conformar un Ether Channel y vamos a tener puertos que van a ser puertos de 1 gigabit, van a tener el duplex en full y van a estar en la VLAN 10, ambos. Ahí tenemos un enlace que se puede formar. Aquí, por ejemplo, tenemos un enlace que no se forma. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad de 1 gigabit, pero tenemos un duplex en half y en el otro switch tenemos duplex en full. Ya esta disparidad hace que no se forme. Eh, y aquí vamos a ver cómo configuramos LACP. Bueno, sí, cómo configuramos LACP. Para configurar, para configurar un enlace Ether Channel, lo que vamos a hacer es utilizar el comando interface range para seleccionar de una vez en una sola línea todas las interfaces que queremos configurar. Entonces vamos a decir interface range Fast Ethernet 01 hasta la 2. Sí, estamos cogiendo la Fast Ethernet 01 y la Fast Ethernet 02. Y vamos a emitir el comando Channel Group 1 Mode Active. Este Mode Active es lo que hace que estemos configurando LATP. Este Mode Active. Si nosotros dijéramos aquí Mode Desiderable, estaríamos configurando PAC-P, solo con cambiar aquí el Active por Desiderable. O si dijéramos Mode On, estaríamos configurando el Port Channel sin ningún protocolo y a la brava, o sea, fórmelo porque fórmelo y pare de contar. ¿Sí es claro esto, chicos? Sí, señor. Ok, perfecto. Cuando salimos, aquí nos dice, aquí podemos salir porque aquí nos dice el log después de haber escrito esto que se ha creado la interfaz por Channel 1. Luego podemos ir a configurar esa interfaz. Interface por Channel 1. Miren que ya no vamos a configurar el Fast Ethernet 01 y el Fast Ethernet 02 ni nada. Ahora vamos a configurar el Port Channel 1. En ese Port Channel ya podemos hacer nuestra configuración de interfaz troncal. Switch por Mode Trunk, Switch por Trunk Allowed VLANs 1, 2 y 20. Y debiéramos haber especificado un Native VLAN que no fuera la 1, pero aquí pues supongo que dejaron la 1 como VLAN nativa, pero aquí podríamos escribir un Switch por Trunk Native VLAN 1. ¿Listo? Syntax Checker. Por favor, hagamos este Syntax Checker de la configuración de LACP en Sport Channel, en Syntax Checker 623, por favor. Como siempre, 5 minutos, son las y 32, a las y 37 vuelvo a abrir el micrófono. Vale.
Listo, ingenieros. Bueno, a ver, nos viene un Packet Tracer, el 624, pero les voy a proponer algo. La clase de hoy ha sido absurdamente teórica. Entonces, les voy a proponer que nos desconectemos y este 624 me lo envían después para que no se queden acá. En realidad hay que hacerlo, pero los comandos son muy, muy fáciles. Incluso, es más, vamos a mirar verificación de Ether Channel. En lugar de empezar a hacer ese laboratorio, vamos a mirar verificación de Ether Channel. Para verificar Ether Channel podemos utilizar el comando show interface port channel 1 para ver el port channel que queremos verificar. Nos debe aparecer que está activo y que el protocolo de línea está activo y que está conectado. Es tal cual como una interfaz. Show Ether Channel Summary. El Show Ether Channel Summary nos va a mostrar la lista de los port channel que tengamos creados. Nos va a decir grupo 1, port channel, y aquí nos va a decir port channel 1 y nos va a decir SU. SSU, ¿qué significa? Ese es un port channel de capa 2, o sea, un port channel Ethernet.
Y la U lo que nos indica es que está en uso. El protocolo LACP. El protocolo que estamos usando, LACP, los puertos que están incluidos, entonces nos dice que el puerto Fast Ethernet 01 y el puerto Fast Ethernet 02, y ambos están en estado P, Bundled in Port Channel. Quiere decir que ambos puertos se encuentran operativos en el Port Channel. El siguiente comando que podemos utilizar es el Show Ether Channel Port Channel. El Show Ether Channel Port Channel nos va a mostrar, vamos a ponerlo en siempre en inglés para que la cosa esta nos salga mejor, nos muestre bien la tabla. Ah, está en inglés. Ah, sí, está en inglés. ¿Y por qué la tabla sale así de fea? Vamos a mirar. A ver. Show Wither Channel por Channel nos va a mostrar los grupos de canales, nos va a mostrar los enlaces que tenemos, port 1, port 2 y el estado en el que lo tenemos en el port channel, y nos dice que los tenemos activos. Nos habla del estado, port channel se encuentra en uso, nos muestra el número de puertos, tenemos dos puertos asociados, nos muestra el protocolo LACP, nos muestra el port security, está deshabilitado el port security, eso vamos a ver más adelante qué es, y cómo habilitamos el port security, qué acciones podemos hacer con eso, pero por ahora no nos interesa. Y el show interface fast Ethernet 01 Ether channel. Cuando nosotros le pedimos esto, nos muestra ¿cómo se llama? El estado del puerto, ¿sí? Nos muestra el grupo al que pertenece, nos muestra el modo active que nosotros configuramos. Aquí nos mostraría active, passive, en el caso de LACP, nos muestra active y passive, o nos muestra auto o desirable en el caso de PAGP, o nos muestra modo on en el caso de que no estemos usando ningún protocolo. Y aquí pues simplemente nos da la prioridad de puerto. Esto de la prioridad está relacionado con el algoritmo de árbol de expansión, eh, etcétera, etcétera. Básicamente es información pues de Ether Channel. Ahora, ¿qué problemas frecuentes tenemos nosotros cuando configuramos Ether Channels? Y no vamos a hacer ese packet tracer que les había dicho, vamos a hacer este otro, el 641. Entonces, ¿qué problemas frecuentes tenemos cuando configuramos Ether Channels? Uno de los problemas frecuentes es que los puertos que configuramos en el Ether Channel no son partes de la misma VLAN, por ejemplo. Ese es un problema. O no están configurados como enlaces troncales. O que tenemos puertos con diferente VLAN nativa. Esos puertos no pueden ser parte del mismo Ether Channel. Que, eh, que, por ejemplo, configuramos como enlaces troncales algunos puertos, pero no todos los puertos que forman parte del interchannel. Entonces, en ese momento, el interchannel no se forma. Y que no hemos especificado el mismo rango de VLANs permitidas en todos los puertos eh, que queremos configurar en el Ether Channel. Y otra opción, otro problema para formar el enlace es que la negociación, ¿sí? Que las opciones de negociación entre PAGP o PACP y LACP no están configuradas de manera correcta en ambos extremos. Suele pasar que uno en un extremo coloca passive, por ejemplo, y en el otro coloca desiderable. Y eso es que en un switch se está configurando PACP y en el otro switch se está configurando LACP. En ese caso, pues nunca vamos a tener la conformación del port channel. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer un troubleshoot, un diagnóstico de esto. Y nos dice, en la figura las interfaces Fast Ethernet 01 y Fast Ethernet 02 de los switch 1 y switch 12 están conectadas como Ether Channel. Sin embargo, el Ether Channel no se encuentra operacional. Y aquí nosotros vamos a verificar con Show Ether Channel Summary.
Entonces nos dice que por channel y nos dice que es de capa 2 y nos dice que está en estado down. El por uno está down, el por 2 se encuentra down. Vamos a verificar la configuración de los puertos. Entonces, eh, en S1 y S2, a ver, vamos a mirar. En S1, ¿qué nos dice? Que tenemos el port channel 1 y tenemos la VLAN 1, 2 y 20, el switch por mode strong. En el fast Ethernet eh, 01 y fast Ethernet 02 están configuradas las mismas VLAN 1, 2 y 20, 1, 2 y 20. El channel group está en modo on, channel group modo on, entonces aquí no hay protocolo utilizado. Y en el switch 2, aquí está el problema, tenemos las VLAN 1, 2 y 20, eso es coherente, VLANs 1, 2 y 20, coherente, 1, 2 y 20, coherente, pero el modo en el switch 1 está en modo on, es decir, no usa ningún protocolo, y en el en el switch 2 está en modo desiderable, es decir, utilice un protocolo, que en este caso es el protocolo PAC-P. Listo, ese es el problema, ahí ya diagnosticamos el tema. Corregimos, entonces corregimos en el switch 1, lo colocamos en modo Desiderable también, bueno, decidieron solucionarlo colocando protocolo en ambos. Y luego de eso, se hace otra vez un Show with the Channel Summary y ya se encuentra el puerto en capa 2 y activo en uso. Y cada uno de los puertos se encuentra en estado P o bundled in port channel, es decir, en estado operativo en el port channel. Y con eso se solucionó el problema. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. No, señor. Bueno, ahora sí, les digo, hagamos el Packet Tracer 641, pero yo sé que no lo vamos a alcanzar a hacer ahora en clase. Nos desconectamos y se los dejo para que me lo envíen hasta el fin de semana. ¿Listo? Vale. Bueno, chicos, entonces que tengan Buenas una noches. feliz... Listo, Profesor, muchas gracias. Hasta Sí, mañana, señor, muchachos. bueno, feliz- profesor, Dígame. mañana, mañana es el cambio de turno para tener en cuenta de que siempre utilizamos los miércoles. Vale, nos va a tocar, ¿sabe qué? Ponernos de acuerdo el lunes a ver si cuando sea miércoles la movemos para el jueves, porque, bueno, lo hablamos el lunes, ¿listo? Vale, sí, señor. Entonces nos vemos el lunes, ya no mañana. Vale. Bueno, señores. Ok.